Buenas tardes a todos y todas. Es muy honroso para este Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados contar con tan calificados oradores para discutir el tema de reforma constitucional. Como es sabido, es nuestro compromiso llevar o intentar modestamente llevar a la esfera pública la discusión de estos temas tan importantes como lo que hace a la independencia del Poder Judicial, del propio proyecto de elevación de lo que fuera la Ley de Organización de la Justicia Federal que recibiera aprobación del Senado y del decreto 635-2020 que crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. El Poder Ejecutivo en su mensaje hace mención a las distintas modificaciones que se llevó adelante en el Poder Judicial para garantizar su independencia y su funcionamiento en la consolidación democrática, a partir de la recuperación democrática desde el terrorismo de Estado, el juzgamiento a las justas militares, la incorporación del Consejo de Magistratura, el Ministerio Público, y bueno, y cómo la preocupación, como el funcionamiento sobre todo del fuero federal penal en estos últimos tiempos, en cuanto a su utilización a través de la agencia de inteligencia, como así también los medios periodísticos, que no garantizaron el debido derecho de defensa y el debido proceso a distintos opositores políticos durante ese transcurso. Desde ya que no es todo el Poder Judicial, sino una parte del mismo la que está cuestionada en este mensaje de elevación, y bueno, en un aporte a la discusión pública de este tipo de reformas tan importantes para la República es que convocamos a estos tres oradores. En primer lugar, le vamos a hacer la palabra al doctor Andrés Gil Domínguez, que es doctor y postdoctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional y de la Universidad Nacional de La Pampa. Adelante, doctor Gil Domínguez. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Los felicito por llevar a escena un debate que hoy se está dando en el Congreso de la Nación. Y bueno, me parece muy importante este tipo de iniciativas. No sale nada, estoy en silencio. Sí. Voy a ver si no se puede mutear porque estoy escuchando voces y... Y ahora ando moviendo así, Está bien, ¿no? Sí. Les decía que como una introducción me parece que es importante aclarar y escindir dos tareas totalmente distintas o dos cuestiones jurídicas totalmente distintas. Una es la reforma de la justicia que se está tramitando en el Congreso de la Nación y que ayer recibió media sanción por parte de la Cámara de Senadores, y otra es la tarea del Consejo Consultivo que está desarrollando una labor convocado por el presidente para analizar, hacer un diagnóstico, analizar y hacer propuestas al presidente sobre 5 puntos que son cuestiones distintas a las que se están discutiendo y debatiendo en el Congreso. Es decir, el presidente nos ha convocado para que hagamos un diagnóstico y le demos recomendaciones en términos de el funcionamiento y otros puntos de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, la implementación del juicio por jurados y una cuestión residual de lo que es la transferencia de competencias penales no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para completar la totalidad de estas transferencias y consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es cuál solución se le propone al presidente para ver qué hacemos con un conjunto de jueces y juezas que pertenecen a la Justicia Nacional, que pertenecen a una Cámara de Casación y que no podrían, aunque quisiesen, pasar hoy al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no existe este órgano. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades alternativas? Ese es el quinto punto de convocatoria del presidente. Pero esto es muy importante escindir estas dos cuestiones que, si bien se vinculan, porque tanto la reforma que se está discutiendo en el Congreso como la tarea que nos encargó el presidente, hacen a intentar modificar el funcionamiento del sistema de justicia para que éste ofrezca un mejor servicio. Entonces, a menos que creamos que en la República Argentina el funcionamiento de la justicia es óptimo, no hay nada que discutir, no hay nada que reformar, no hay nada que diagnosticar, estas dos tareas me parece que son bastante importantes, como mínimo para conmover un estado de situación y para que todos nos pongamos a discutir y a debatir. Y de hecho, han surgido ya en múltiples lugares del país, y organizaciones, y facultades, y universidades,
han surgido ya este tipo de eventos, con lo cual ya la movilización que genera la puesta en escena de estos temas me parece muy importante. En lo que hace al proyecto que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, para poder hacer un análisis racional del mismo, es necesario tomar o visualizar que existen 5 bloques. 5 bloques que son los que integran este proyecto de reforma que recibió media sanción. El primer bloque se refiere a la reformulación de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo bloque se refiere a la ampliación, en términos de juzgados, secretarías, fiscales, defensores, de la justicia federal con asiento en las provincias. El tercer bloque se refiere a las transferencias de competencias penales que restan a la Ciudad Autónoma, penales no federales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cuarto punto se refiere a la optimización del funcionamiento del fuero contencioso administrativo federal en relación al fuero civil y comercial federal. Y el quinto bloque se refiere a las reglas de actuación que deben desarrollar magistrados y magistradas para garantizar el derecho a la tutela judicial efectivo, el acceso a la justicia a los justiciables, y a su vez como una forma de garantizar la independencia del Poder Judicial. Esos son 5 bloques, algunos con vasos comunicantes y algunos que uno los puede analizar de forma separada. Eso es, en términos globales, generales, la reforma judicial. Ahora veamos desde mi punto de vista cuáles son las cuestiones positivas y negativas que pueden tener estos 5 bloques, tal cual salió ayer esta media sanción, porque desde la presentación del proyecto por parte del presidente, el trabajo en las comisiones, la escucha en las comisiones a varios invitados, invitadas y organizaciones, y el debate ayer en el Pleno, se generaron modificaciones y alteraciones al proyecto enviado originariamente por el Poder Ejecutivo. El primer bloque les había dicho que se refiere a la reformulación de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una demanda de la democracia, de la sociedad, desde hace muchos años, a varios gobiernos que no quisieron o pudieron formular siquiera alguna propuesta alternativa para cambiar este funcionamiento tan particular de lo que es la justicia de Comodoro Pi, que es una justicia pendular, una justicia que al que está en el gobierno, cuando alguien está en el gobierno, no lo persiguen, salvo grandes excepciones, y cuando se van del gobierno los persiguen a todos. Y está muy teñido de una politización que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, dejaba afuera o al costado la búsqueda de la justicia. Esto era una demanda de la sociedad. Cuando la sociedad le preguntan en las encuestas, ¿usted no cree en la justicia? ¿No cree en la justicia o critica la justicia? Aunque esa justicia no se aplicase personalmente, enfoca el sinónimo de justicia con lo que sucedía en la justicia federal de la Ciudad Penal de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí es donde se juzga el poder. Entonces, aspectos positivos es la unificación del fuero criminal y correccional federal con el fuero penal económico, y de alguna manera para descentralizar este poder, hacer una mayor circulación de expedientes y evitar, por una cuestión de proporcionalidad, la misma intensidad o incidencia por parte de los servicios de inteligencia, que esa era otra relación bastante espuria que existía. También es positivo la puesta en marcha del sistema acusatorio en un plazo máximo de 2 años, la creación y designación de fiscales y de defensores. Uno de los cambios positivos fue que después de escuchar a Estela Maris Martínez se ampliaron las defensorías. Uno tiene que pensar siempre en el sistema acusatorio como un reflejo equilibrado entre el fiscal que acusa y la defensa que defiende. Y un aspecto muy positivo también es que se reformula el sistema de sorteo de las causas, ya sea las originales o ya sea los desprendimientos. Se da un sorteo manual con respaldo digital, con posibilidad de control ulterior y con presencia de las partes si así lo piden, para evitar esta suerte de automatización o envío
directo de expedientes a distintos jueces según los gobiernos que iban pasando. En este primer bloque, lo que yo no veo positivo es la creación de 23 juzgados más. Y primero porque el sistema acusatorio necesita más fiscales y defensores que jueces, y ya con la suma de 23 jueces, creo que la Ciudad de Buenos Aires es un buen número. Y en segundo lugar, porque se establece que en estos 23 juzgados que se creen, hasta tanto sean designados los jueces y juezas conforme al mecanismo establecido por la Constitución, podrán ser designados jueces y juezas con carácter interino o como subrogantes. Y acá hay un problema porque la Corte Suprema de Justicia, en el caso Uriarte y la actual ley de subrogancias, ha establecido que no es constitucionalmente posible que cuando se cree un juzgado se designen interinos o subrogantes hasta tanto ese juzgado no haya sido sus cargos cubiertos por jueces y juezas designadas conforme al mecanismo de la Constitución. Y esto me parece que es, de un punto de vista problemático, en los términos del sistema acusatorio, y desde un punto de vista político también, porque está opacando el aspecto positivo en este bloque y está pudiendo generar en un futuro algún conflicto judicial por parte de algún imputado o imputada que plantee frente a estos jueces la inconstitucionalidad de su actuación, habida cuenta que se está violando los estándares de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Uriarte, sostenido sobre varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo bloque es el de las transferencias penales no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es muy positivo porque lo que viene a hacer es consolidar una política de Estado. Este vendría a ser el cuarto convenio, ya ha habido 3 convenios anteriores de transferencias de competencias penales no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde participaron en el Gobierno Nacional de la Ciudad de Buenos Aires distintos actores. En el Gobierno Nacional, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y en el Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra y Mauricio Macri. Yo, siendo muy joven, fui designado junto con Julio y Giovanni como los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para negociar el primer convenio que se celebró de transferencias de competencias penales no federales. Esto es muy importante porque consolida una política pública, porque reafirma la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, porque da la posibilidad de que en las competencias penales no federales las causas se resuelvan aplicando la Constitución de la Cava, que es, tomando como piso la Constitución, una Constitución que amplía derechos y garantías de forma bastante notable, y porque pone en pie de igualdad a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de las provincias. Acá el tema crítico es aquello que nos han derivado a nosotros a la comisión, es que hay un conjunto de jueces y juezas que quedan en una situación muy particular, que quedan en el aire cuando se agoten las causas y se transfieran las competencias, a las cuales hay que buscarle alguna salida constitucional en los términos que la Corte Suprema de Justicia estableció en las acordadas 4 y 7 de 2018, es decir, cuáles son los mecanismos constitucionalmente posibles de transferencia de jueces, de un fuero a otro fuero. El tercer bloque es el de la ampliación de la justicia federal en las provincias. Esto también es la consolidación de una política de Estado, porque quien realizó un estudio pormenorizado y quien determinó la necesidad de que se contasen con nuevos juzgados federales en las provincias fue el programa Justicia 2020, que se desarrolló durante 4 años del gobierno anterior. Entonces, esto viene con, obviamente, una reconfiguración, modificación, pero es la continuidad de una política de Estado. Y es muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque crea juzgados penales, específicamente federales, y va a permitir que la competencia penal esté en un juzgado y las competencias no penales estén en otro juzgado. Se va a terminar la idea del juzgado federal del interior multisecretaría, multitemático,
y se va a facilitar la especialidad y la tramitación de las causas. En segundo lugar, porque la creación de estos juzgados, más fiscalías y defensorías, hace que en ciertos ámbitos de la República Argentina, muy particulares, como en fronteras, como en ciertas provincias, donde hay una lucha contra el narcotráfico como flagelo, va a existir la posibilidad de una respuesta más efectiva en términos de la creación de estos juzgados. Y también por una reafirmación del federalismo, ¿no? Yo veo con mucho beneplácito que se crea la Cámara Federal de Apelaciones de La Pampa, porque hasta este momento La Pampa tenía que ir a Bahía Blanca. Era una provincia que no tiene una Cámara Federal. Y había cuenta del aumento de la densidad de población y de la reafirmación de la importancia de las provincias, me parece que es un caso o un aporte muy positivo. Y uno ve que la mayoría de estos juzgados se crea en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires en zonas de mucha densidad, como La Matanza. Bueno, entonces es una respuesta a una necesidad demográfica y político-institucional. Me parece que esto es positivo desde ese punto de vista. El cuarto bloque está dado por algo que se modificó. En principio la idea era unificar los fueros civil y comercial federal y contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. Yo lo veía como algo positivo, fundamentalmente también con esta idea de descentralizar poder de manera escalonada o proporcional, pero bueno, después de escuchar a la Cámara Federal en lo civil y comercial, en el Senado se modificó esta propuesta y se la reemplazó por la creación de un tribunal de resolución de competencias para aquellos casos en donde hay una duda sobre qué fuero es competente y que lo que decía era que en estos casos, que no son pocos, hasta que se resolvía qué fuero era competente, la causa daba vueltas y vueltas, giraba, y esto afectaba el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de las personas. Entonces ahora se crea un tribunal de resolución de competencias, un tribunal conjunto, para que se establezca cuando se generan estos casos de dudas de competencias, para que se establezca cuál de los dos fueros es el fuero competente. Eso me parece positivo, me parece también positivo que es una reforma a partir de la escucha y de la propuesta de uno de los afectados que trajo una alternativa más proporcional para dar una solución a lo que había sido el planteo técnico. Desde el punto de vista del planteo político, no está resuelta la cuestión por la cual se había llevado. Y el último bloque es establecer determinadas reglas o restablecer determinadas reglas de actuación de los jueces y juezas en términos de cuáles son determinados deberes u obligaciones en términos de garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables y también cuáles son determinadas prerrogativas en términos de garantizar la independencia del Poder Judicial. Y acá, por suerte, el senador Parrilli reflexionó sobre esta incorporación que había hecho él de la capacidad o posibilidad de los jueces de denunciar presión en los poderes mediáticos, la retiró ayer en el debate porque era una incorporación que desde mi punto de vista atentaba contra la libertad de expresión y el acceso a la información, visto como un derecho colectivo, especialmente en la interdicción de cualquier mecanismo que aún presuntamente pudiera generar algún marco de censura indirecta. A veces el senador Parrilli reflexionó, la quitó, y aparte porque era una cláusula que en el contexto general de la importancia de esta reforma era una incorporación mínima, pero que opacaba toda la reforma. La opacaba políticamente, la sometía políticamente y no agregaba absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ese bloque es importante y que
esta resignificación que ha hecho el senador Parrilli también es importante porque habla de alguien que ha escuchado, más allá después del discurso de salida, que es un discurso político, que ha escuchado las críticas y que ha reflexionado sobre el tema. Entonces, volvamos para recapitular e ir cerrando. Es una reforma que está en el Congreso, que recibió media sanción de la Cámara de Senadores, que ahora va a ser debatida y debatida en la Cámara de Diputados, que tiene 5 bloques claramente definidos y que bajo ningún punto de vista puede generar, otorgar o conceder impunidad a ninguna persona o funcionario que tenga una causa en trámite. Porque el artículo 14 específicamente reafirma lo que dice la Constitución y los tratados sobre derechos humanos sobre la garantía del juez natural, pero lo refuerza diciendo que todas aquellas causas que estén en marcha, todos aquellos procesos que estén en marcha, que ya tengan asignados jueces naturales, seguirán tramitando con dichos jueces y juezas ya asignados. Con lo cual no puede existir y no existe ningún vínculo jurídico que pueda justificar que esta reforma de aprobarse va a beneficiar a algún funcionario, específicamente al actual vicepresidente. Después se podrá decir de lo político lo que se quiera, y eso es otra cuestión, pero desde el punto de vista jurídico esto es imposible. Entonces me parece que la discusión de esta reforma tiene que pasar por el análisis y los aportes de estos 5 bloques. Más allá de las consideraciones políticas que se quieran generar, los significantes que se quieran generar, las protestas que se quieran esbozar, que son siempre legítimas en un Estado constitucional y convencional de derecho, pero siempre nosotros tratando de poner racionalidad en esta discusión, en este debate, y tratando de alguna manera, cotejar, de construir a una nueva corriente que ha surgido en el derecho constitucional argentino, que es el terraplanismo constitucional. Con 2 variables, el terraplanismo dogmático y el terraplanismo filosófico de teoría general. El terraplanismo constitucional dogmático es que mira la reforma y dice, esta reforma va a generar impunidad. Pero ¿cuál es la norma que genera impunidad? Ah, no, hipotéticamente y en algún momento va a generar impunidad. Y después está el otro, el terraplanismo constitucional filosófico o de teoría general, que es que dice que yo presumo que todo esto es para la impunidad de los poderosos y para perjudicar a los pobres. Presumo, aunque no lo haya leído, presumo que diga lo que se diga, presumo que no importa el debate, ni las modificaciones, ni que las provincias y los representantes del pueblo así lo resuelvan y después podrán existir vías judiciales, no importa. Es que yo, el gran filósofo, presumo y descalifico a toda una reforma desde mi saber ancestral y de teoría general. Entonces me parece que estos eventos son muy importantes para saber de lo que estamos hablando, más allá, después cada uno tomará su postura, le gustará, no le gustará, considerará que no es oportuno, considerará que ahora se han aumentado más juzgados los que se tenían que aumentar, eso es otra discusión. Pero me parece que entre las tres cuestiones que siempre están sobre la realidad para discutir, que es la necesidad, la racionalidad, la oportunidad, la necesidad está presente porque el sistema judicial argentino no funciona de manera óptima, la racionalidad también está presente porque hemos visto que en este pasaje que muchas son políticas de Estado que se consolidan, y la oportunidad, eso ya es una discusión política que no nos compete a quienes tratamos de dotar de racionalidad a esto y salir de las fauces de la grieta. Muchísimas gracias, quedo a disposición y a la escucha de mi compañero y mi compañera de panel, que seguramente me van a enriquecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gil Domínguez. Le pasamos la palabra a la doctora Elida Vidal, que es abogada especializada en magistratura, título emitido por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña actualmente como vocal integrante de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cargo que accedió por concurso
de oposición y antecedentes en el año 2005, y actualmente preside dicho tribunal. Le damos la palabra a Elida Vidal. Adelante, Elida. Todavía, ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro. En lo personal he aceptado para referir de todos ese abanico de propuestas que tiene la reforma y que excelentemente la ha descrito el doctor Gil Domínguez, para referir a la situación de la provincia de Santa Fe, que es donde yo me desempeño, porque esta provincia ha visto incrementado, hace un tiempo esta parte, la comisión de delitos de narcotráfico, en gran manera, cometidos por organizaciones, generalmente, o modo frecuente, integradas por numerosas personas, y entonces la respuesta que podemos darle con la estructura que tenemos, que es una estructura antigua, no permite tener la celeridad y lo que la situación exige. La Cámara de Rosario hace mucho tiempo viene pidiendo, mediante distintas acordadas, más de 15 años, la creación de juzgados, incluso una nueva sala en la Cámara. Eso mereció distintos proyectos legislativos, no es nueva esta situación. El Consejo de la Magistratura ya en el año 2005 había reconocido la necesidad de una tercera sala, pero con esta situación particular, esa deficiencia se fue acrecentando notablemente. El mensaje de elevación del Poder Ejecutivo señala que es a los efectos de implementar el Código Procesal Penal Federal, que entiendo yo que es absolutamente imprescindible. Nosotros tenemos que avanzar en nuestra legislación procesal penal, tenemos que reafirmar la vigencia del principio acusatorio. Este código procesal permite una mayor concentración de los actos, más celeridad, más inmediación del juez en las decisiones, menos delegación, pero todo eso, que lo estamos viendo cómo funciona en la provincia de Santa Fe, todo eso se puede hacer en la medida que uno tenga una estructura que lo posibilite. En el anterior gobierno ya habíamos tenido algunas reuniones con la comisión bicameral para poner e implementar el código, porque es una necesidad imperiosa, pero se pensaba, hasta ese momento, que se podía, con la estructura que tenemos, porque en Salta se había implementado así. Nosotros tratamos de que comprendieran eso, bueno, al final se empezó la conversación para implementar, y ahora celebramos que haya un proyecto que con esta finalidad reconozca claramente que tiene que dotar de mayor estructura a la justicia federal, precisamente para llevar adelante esta nueva forma de tramitar los procesos penales. Para entender por qué yo digo que no se puede llevar adelante la implementación del Código Procesal Penal con la estructura actual, les voy a explicar un poquito en qué consiste la justicia federal en la ciudad de Santa Fe. Me interesa que se conozca porque son serias las críticas que tenemos por la situación actual, los hechos violentos que existen en la provincia, y porque a veces las urgencias se declaman, pero no sé si los abogados y las abogadas tienen tan presente cuál es, y esto es a manera de autodefensa personal. En la ciudad de Rosario hay solamente 2 juzgados penales, que tienen competencia sobre esa, y otros 2 que son civiles, pero en el resto de la provincia, como bien lo dijo quien me precedió, los juzgados son de multifuero, multicompetencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los 2 juzgados, los únicos 2 juzgados que tiene la ciudad de Santa Fe, además de la competencia penal, tienen competencia previsional, competencia tributaria, competencia contenciosa administrativa, aduanera, laboral, hacen amparos, cautelares, y además el juzgado número 1 de la ciudad de Santa Fe tiene competencia electoral. Lo mismo pasa con el único juzgado que está en Rafaela, el único juzgado que está en Venado Tuerto.
En la ciudad de San Nicolás, sí, ahí hay un juzgado penal y uno civil. ¿Qué propone la reforma en este punto? Porque una de las críticas, que a lo mejor podría tener algún andamiaje, como lo ha desarrollado Gil Domínguez recientemente, en la Ciudad de Buenos Aires, pero la crítica general es que se crean juzgados, muchos juzgados, que se sigue una estructura antigua de crear más juzgados, y en que entonces tenemos que mirar hacia las fiscalías, pero yo quiero demostrar, con los números que les voy a presentar, que esta creación de juzgados es el básico, imprescindible, no solo para poder atender las presentaciones que pudieran hacer los fiscales, sino también para garantizar la especialidad, y absolutamente indispensable, creo yo, para que pueda tramitarse un proceso penal con este nuevo código. Entonces, sí, acá voy a abrir. Si ustedes miran, no sé si lo están viendo, acá me voy a correr porque tengo esto. En el juzgado de Rosario, estas son las últimas estadísticas anuales que se han presentado, que están publicadas en la página del Poder Judicial. El juzgado de Rosario en el año 2008, entre los dos juzgados, dictaron 4.571 sentencias penales. En el juzgado de Santa Fe vemos que también es importante la cantidad de sentencias penales y la enorme cantidad de sentencias civiles. Lo mismo pasa en Rafaela, y en Venado Tuerto, si bien tiene menor número en este momento, era un juzgado que recientemente había sido habilitado en mayo del año 2018. Una complicación que se presenta también, que la tenemos hoy a pleno, es que la actual ley de subrogancias ha limitado, que me parece que acertadamente, pero las subrogancias de los juzgados únicamente con jueces titulares, o bien con alguna ley, con alguna lista de conjueces, que en esta jurisdicción nunca tuvimos. Y ahora está en vías de preparación, pero bueno. Entonces, sucede que en este momento nosotros tenemos vacante el juzgado número 1 civil, que lo subroga la doctora Aramberri, que es juzgado número 2 civil de Rosario. Vacante el juzgado número 2 de la ciudad de Santa Fe, esto es una vacancia reciente, de principio de año, que lo subroga el doctor Bailaque de la ciudad de Rosario, el juzgado número 4, que ve que con la carga de trabajo que tiene, está teniendo a su cargo la subrogancia de un juzgado multifuero, de esto de la ciudad de Santa Fe. El juzgado de Rafaela también está vacante, y entonces lo está subrogando el doctor Rodríguez, que es el juez titular del juzgado número 1 de Santa Fe, que de toda esa competencia es el que tiene además la competencia electoral, y hemos hecho así porque Rafaela está más cerca de Santa Fe, y entonces uno de Rosario tiene que ir a subrogar Santa Fe, y si faltaba algo, el doctor Verabarros, que es el otro juez penal de Rosario, está subrogando el juzgado de San Nicolás número 1, que también está vacante, y que de acuerdo a la ley de subrogancias, nosotros no podíamos extender la subrogancia del doctor Villafuerte, porque ya llevaba varios años, y la ley establece un plazo máximo, sin ningún tipo de excepciones. Entonces, en este momento, una simple licencia de algún magistrado que necesite ausentarse por algún motivo, va a traer aparejado que algún otro tenga que tomar 3 juzgados a su cargo. Esto podrá decirse que es circunstancial. Lo cierto es que las vacantes que tenemos, salvo estas dos últimas, de Rafael y Santa Fe, tienen 4 años de antigüedad, porque los concursos llevan mucho tiempo. Y siempre hay pretensión de acelerar, pero bueno, eso generalmente se demora. ¿Qué propone la reforma entonces? En el juzgado en la ciudad de Rosario se crean 2 juzgados, pero estrictamente lo que se crea son 2 cargos de jueces que van a conformar 2 nuevos juzgados con transferencias de secretaría. Entonces
se transfiere una secretaría del juzgado 3 y una secretaría del juzgado 4 y se conforman 2 juzgados. En Santa Fe, como bien lo dijo también mi predecesor, se divide la competencia. Entonces va a haber 2 juzgados penales y 2 juzgados civiles, con mínima inversión, porque se transfieren las secretarías penales y se forma el nuevo juzgado. Lo mismo va a pasar en Rafaela y en Venado Tuerto. Esto va a tener, además de la posibilidad de una mejor respuesta a los temas que se plantean, una solución o una ayuda, por lo menos, en este tema de subrogancia y en el tema de que los juzgados que están que son únicos, como Rafaela y Venado Tuerto, son jueces que están de turno absolutamente todo el año. Entonces, un sábado o un domingo, o cualquier sábado, domingo, feriado del año, tienen que pedir licencia para poder ausentarse. Van a tener que seguir pidiendo licencia cuando tengan el otro juez, porque uno va a ser civil y otro va a ser penal, y van a estar de turnos todo el año también, pero va a ser más fácil reemplazarlos porque no van a tener que hacer los jueces de otra jurisdicción. Si continuamos con la Cámara, la situación de la Cámara no es diferente, porque si ustedes ven los números, nosotros ya teníamos una recarga, bueno, con el corralito famoso pudimos salir adelante, pero resulta que acertadamente, lo quiero destacar, en el 2014 la Corte nos asignó competencia previsional. Acá ven los números, en el 2014, mediados del 2014, se dicta el fallo Pedraza, y entonces nuestro trabajo se vio incrementado, y lo van viendo a lo largo de los años, por esta competencia previsional, al punto de que pongo 2018 porque es la última anual que está publicada en la página del Poder Judicial, nosotros dictamos 11.100 sentencias civiles y 1.300 sentencias penales. Quiero aclarar que la Cámara tiene, con toda la competencia de fuero pleno que referí anteriormente, abarca su competencia territorial actual, el centro de la provincia de Santa Fe, el sur y el norte de la provincia de Buenos Aires, y además de esta competencia, digo, tiene otras, que son los recursos directos, que se plantean ante la Cámara, por ejemplo, con respecto de las universidades, en otras oficinas administrativas que tienen poder disciplinario, tiene toda la superintendencia de esta jurisdicción, que ¿qué significa eso? Significa el mantenimiento de los edificios, la designación de los empleados, sus ascensos, las licencias, las subrogancias. En el año dictamos aproximadamente 500 acordadas, y en lo que va de este tema de la pandemia, hemos dictado numerosas reglamentaciones que tienen que ver con sanidad, tienen que ver con teletrabajo, con presentación de escritos, con todo lo que la Corte delega en las cámaras, la superintendencia, tenemos superintendencia delegada en todos estos aspectos administrativos que también están concentrados en este tribunal. Quiere decir ello que nosotros en la semana, además de resolver estos temas, tenemos que realizar acuerdos de superintendencia, y eso se realizan 2 veces a la semana. Pero esta Cámara, voy a poner otro cuadro basado en la misma página de estadística, es la que más resoluciones dicta del interior del país. Por lo menos yo he comparado cámaras que me parecen que podrían tener, bueno, una relevancia parecida, y fíjense que Córdoba tiene 4.300, La Plata, que tiene 3 salas, en el 2018 dictó 4.900 sentencias, San Martín 4.200, entonces, en Salta, por ejemplo, esto es anterior a la reforma tiene una producción penal parecida, pero no tiene una incidencia de las otras materias como la que tiene la Cámara de Rosario. Entonces, si en Salta se pudo implementar, con mucho esfuerzo personal también, eso no es trasladable directamente a la jurisdicción nuestra. Nosotros cuando empezaron declararon la prioridad de la justicia de Santa Fe para implementar el código, y tratamos de advertir esta situación, porque además el código nuevo a nosotros nos va a dar otra competencia. El código nuevo nos asigna competencia revisora de los juzgados de ejecución penal, que hoy es una tarea que llevan a cabo los jueces de los orales, cuando ejecutan las penas,
el control de ejecución penal, y eso hoy se recurre ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero de acuerdo al Código Procesal Penal Federal va a venir a la Cámara. Quiere decir que nosotros vamos a revisar las decisiones de los jueces de garantía, y vamos a hacer, además de sostener los procesos estos que están tramitando con este código, que es lo que se llama la transición, porque eso va a seguir. Les digo a título ejemplificativo, los procesos penales en trámite que le quedaron a los juzgados de Rosario en la estadística del año 2018 eran 5.000. Se puede limpiar, habrá de mayor o menor relevancia. Lo cierto es que la transición esa que va a hacer que la Cámara actúe un poco con el código actual y otro con el nuevo, va a llevar un tiempo considerable. Bueno, además de esa competencia revisora, nosotros vamos a tener a cargo la audiencia de control de la acusación. Esa audiencia, ¿qué significa? Que todas las causas que pasen a juicio oral, primero van a pasar por la Cámara. Me podrán decir que se suprime el auto de procesamiento, pero lo cierto es que en el procesamiento a veces se apela, a veces no, la decisión ya está prefijada por un juez, nosotros nos limitamos al agravio, entonces es una intervención, y además es una intervención que más allá de que se fija una audiencia, lo cierto es que no estamos pudiendo cumplir con los plazos breves que tiene, resolvemos las causas con presos, sí, las resolvemos en 5 días, pero la fijación de la audiencia, muy a duras penas, la fijamos dentro del mes, pero en el código nuevo va a ser prácticamente imposible que nosotros, con toda esta carga laboral, tengamos disponibilidad de tiempo para fijar además las audiencias del Código Nuevo. La audiencia de control de acusación no es una audiencia menor, es una audiencia donde se fija la acusación, se revisan las pruebas, se determinan las pruebas que van a ir al juicio, se resuelven incidentes, se resuelve si va en libertad, puede haber presentación de suspensión de juicio a prueba, nulidades, etc. No es una audiencia que se hace en un ratito, y después de esa audiencia hay que emitir un auto fundado, donde se fijan todos los temas, y con ese auto fundado se da intervención a la oficina de gestión para que designe el tribunal que va a entender. Entonces, es saludable que se haya advertido que la Cámara necesita otra sala, y también que se haya fijado, en Rosario será una sala penal, y que se haya dispuesto otra sala en la ciudad de Santa Fe, que va a permitir una mayor inmediación para los juicios que tramitan en Santa Fe y en Rafaela, y además unificar la competencia territorial de la provincia, porque hoy el Juzgado de Reconquista tiene como cámara de apelación la de Resistencia, y a partir de esta reforma, esos juicios van a venir a la sala de la ciudad de Santa Fe. Entonces, pienso yo que esta propuesta, solamente en el caso de la sala se ha previsto, me falta decir que hay un juzgado más. Bueno, solamente en la sala se ha previsto una estructura de empleados. En los demás casos, salvo el caso de San Lorenzo, que es un juzgado nuevo, tiene una secretaría, en los demás se transfieren secretarías. Entonces hay mayor capacidad decisoria y menos empleados, menos secretarías a cargo de un juez, que lo que se favorece es la inmediación del magistrado. Con relación a las fiscalías tienen una situación absolutamente deficitaria, y para llevar adelante la investigación ya tienen hoy deficitaria, por supuesto, en el futuro. Se ha previsto en Rosario crear 4 fiscalías, una va a ser de Cámara, y otra va a tener de esas 4, y otra competencia en ambiental, y en delitos ambientales. En Santa Fe se agregan 2, una de ellas de Cámara, y otra fiscalía en San Lorenzo. Y con respecto a las defensorías, se prevén 3 defensorías en Rosario, 2 defensorías en Santa Fe, y una defensoría en San Lorenzo. Entonces, pienso yo
que, por supuesto, podrá salir esta reforma o no por la cantidad de aspectos que trata y los conflictos que a lo mejor o los intereses que toca, pero la pretensión nuestra es que se conozca que nosotros tenemos que bregar porque la Justicia Federal de Santa Fe tenga una estructura acorde a los problemas que tiene, que si sale con esta reforma podrá ser, si no es esta la oportunidad, no podemos de dejar pasar y permitir que esta situación siga, porque además de permitir la implementación del Código Procesal Penal Federal, va también a mejorar la situación en los otros asuntos, porque tan importante como los penales son los juicios previsionales, los amparos, los daños y perjuicios, que por supuesto no vamos resolviendo en la medida que se puede, y los tiempos no son los del código, porque, como vieron ustedes, por el número de resoluciones que nosotros dictamos, existe una imposibilidad de hacerlo con mayor celeridad. En síntesis, creo que es positiva y que, bueno, ojalá avance, nada más. Bueno, muchas gracias, Elida. Ahora le pasamos la palabra al doctor Roberto Manuel Carles, que es doctor en Derecho y es secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal. Adelante, Roberto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a tener este diálogo con todos ustedes. La verdad es que después de escucharlo a Andrés y a la doctora Vidal, no me queda mucho por decir, ¿no? Porque la descripción que ha hecho la doctora de la situación de Santa Fe, que por supuesto conoce de primera mano, ha sido muy, muy exhaustiva, lo mismo que la explicación que ha hecho Andrés de la ley que ha obtenido, del proyecto que ha obtenido media sanción en el día de ayer en el Senado. Me queda poco por decir. Lo que ha dicho Andrés, tanto las críticas como los puntos que ha resaltado de la ley, suscribo totalmente. Solamente podría introducir un matiz, compartiendo aún la crítica que ha hecho Andrés respecto de la cuestión de la creación de los nuevos juzgados y de las subrogancias. Crítica que, insisto, comparto. Es cierto que se crea esta cantidad de juzgados, pero también es cierto que dejan de tener dos secretarías, ¿no? Actualmente pasamos de juzgados que tienen dos secretarías a juzgados que no van a tener secretaría, que van a ser juzgados únicos. Esto como para solamente matizar un poco esa cuestión. Y también respecto de la cuestión de las subrogancias, recordar que esas subrogancias tienen un límite temporal de un máximo de 1 año, prorrogable por otros 6 meses, y que en la designación de esos jueces subrogantes van a intervenir 4 órganos: la Cámara Nacional de Casación, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado, lo que permitiría por lo menos garantizar la solvencia, la idoneidad y la probidad de quienes ocupen esas subrogancias. Insisto, comparto la crítica que hizo Andrés, solamente quería introducir ese matiz. Andrés integra la comisión que está discutiendo estos 4 puntos importantes, las reformas, o 5 en realidad, como mencionó él, la cuestión de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, de los Ministerios Públicos, Fiscal y de la Defensa, y de la situación en la que van a quedar algunos jueces de la Justicia Nacional ante un traspaso completo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya que han dicho prácticamente todo lo que había para decir respecto de la ley, voy a tratar de ampliar la discusión un poco hacia esos temas, para que también imagino que serán de interés de ustedes, y bueno, y luego intercambiaremos preguntas, opiniones. Primero quisiera hacer, digamos, un repaso o un breve diagnóstico de cuál es la situación actual del Poder Judicial, ¿no? Algo de eso mencionó Andrés hace un momento. La situación que atraviesa nuestro Poder Judicial hace algunos años es una situación de una profunda desconfianza de buena parte de nuestra ciudadanía, y estamos hablando de estudios, por ejemplo, de la Universidad de San Andrés, una universidad insospechada de oficialismo en este caso, que nos habla de una desconfianza ciudadana de un 70%, un número que supera el 80% cuando hablamos de la Corte Suprema, ¿no? Y ahí la pregunta que
creo que hay alguien que se tiene que silenciar. Ahí la pregunta que podemos hacer, que tenemos que hacernos, es si un órgano de gobierno, como es el Poder Judicial, un órgano que decide sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra libertad, sobre nuestras relaciones de familia, puede funcionar con semejante nivel de desconfianza ciudadana. Sobre todo, recordando, que no es ocioso hacerlo, que es el único poder del Estado que no puede ir a buscar legitimidad a las urnas. Porque cuando tenemos una crisis política, los dirigentes políticos alcanzan un nivel de desconfianza de parte de la ciudadanía, hay un proceso democrático que muchas veces resuelve esos problemas. Bueno, en el Poder Judicial esa situación no se da, y es imperativo, en consecuencia, pensar de qué manera se devuelve esa confianza ciudadana. Confianza sin la cual, insisto, un órgano de gobierno no puede funcionar. Entonces, eso nos da la pauta de que es necesario, por lo menos, replantear, en primer lugar, diagnosticar, entender qué es lo que pasa. Como bien se dijo también hace un momento, no es todo el Poder Judicial el problema, hay una parte del Poder Judicial que ha derramado su desprestigio por sobre el resto. La mayoría de los jueces, fiscales, defensores son funcionarios honestos que cumplen con su trabajo y sobre los que poco habría que decir. Pero lo cierto es que esta situación crítica y de desconfianza ciudadana existe. ¿A qué se debe? Bueno, decíamos hace un momento, decía Andrés, por ejemplo, del desprestigio y de cómo esto se ha derramado en parte de Comodoro Pi, que es el fuero, la Justicia Penal Federal porteña, la encargada de juzgar e investigar el poder, que explica en buena medida el desprestigio que sufre todo el Poder Judicial, pero yo creo que el problema es mucho más profundo. La cuestión del fuero penal federal porteño es un problema de tipo institucional. Yo acá he ensayado una clasificación de 3 órdenes de problemas, como toda clasificación seguramente es arbitraria, pero que puede servir para diferenciar 3 órdenes de problemas. Yo creo que hay problemas, el Poder Judicial tiene problemas de orden institucional, que son especialmente graves, y son quizá la principal causa del desprestigio del Poder Judicial, que son la falta de independencia, un problema que se ha visto a lo largo de los años y con todos los gobiernos que hemos tenido en democracia, falta de independencia externa, es decir, respecto del poder político, económico y mediático, como interna, también respecto de los tribunales superiores o de magistrados influyentes, que muchas veces deciden de manera informal lo que tienen que hacer los inferiores, la opacidad de la administración del Poder Judicial, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, y también la carencia de una cultura de diálogo interinstitucional que permita pensar un sistema de justicia distinto del clásico sistema de frenos y contrapesos que pone al Poder Judicial como si fuera una especie de árbitro que tiene que estar marcando la cancha de cuando algún jugador está en posición adelantada. Cuando la realidad es otra, son 3 poderes que deberían estar en diálogo permanente, encontrando soluciones a esos conflictos que se plantean como parte del diálogo democrático. Hablábamos de la concentración de poder. Ese ha sido el problema del fuero penal federal porteño, porque los abusos de poder que hemos visto, tanto en una época cuando ese fuero fue el garante de la impunidad de muchos hechos de corrupción del pasado, como en una época más reciente, cuando desde ese fuero se han perseguido dirigentes políticos opositores, esos abusos de poder fueron posibles por la situación de concentración de poder. Y creo que esta reforma que ha obtenido en el día de ayer la media sanción apunta a desconcentrar el poder en ese sentido. Se ha planteado también la cuestión de la Corte Suprema como un problema de concentración de poder, ¿no? Yo he escuchado por ahí el argumento de que 5 personas implican una gran concentración de poder en muy pocas manos. Yo no sé si ese es el real problema o empezaría por ahí un diagnóstico acerca de cuál es el funcionamiento de la Corte Suprema. Sí creo que hay razones para pensar que un número más amplio tiene algunas ventajas. Por empezar, a esta altura del siglo XXI, creo que podemos coincidir todos en que sería deseable tener una corte con una integración con paridad de género, ¿no? Es la cabeza del Poder Judicial, sería muy positivo que desde esa cabeza del Poder Judicial se diera
un ejemplo hacia los tribunales inferiores de que se está buscando, se procura la paridad en los distintos órganos. Después también la cuestión de la competencia. El presidente dijo hace algunos días que consideraba que la Corte no funcionaba bien, y en respuesta a esta afirmación escuché que hubo un vocero de la Corte o alguien que dijo que esto no era así porque la Corte había resuelto más de 29.000 causas en un año. La pregunta que deberíamos hacernos es si el hecho de que la Corte resuelva 29.000 causas en un año es un síntoma de un mal funcionamiento o es un indicador de que la Corte está funcionando bien. Yo tiendo a pensar más bien lo primero, que si la Corte está resolviendo 29.000 causas por año es porque no está funcionando bien. Basta ver la cantidad de causas que resuelve la Corte de los Estados Unidos, que no supera el centenar por año. Es verdad que nuestra Corte ha ampliado su competencia por vía pretoriana, con la doctrina de la arbitrariedad, todo eso ya lo sabemos, no hace falta que insista sobre esto, pero me parece sí importante que se revise o que se piense en la forma en la que se llega a la Corte y en la cantidad de causas que llegan. Y eso implica revisar muchas cuestiones, no solamente el recurso extraordinario, no solamente la forma en la que la Corte ha ampliado su competencia desde 1909, sino también, por ejemplo, el criterio que tiene el Estado de apelar absolutamente todo lo que sea materia previsional en forma prácticamente automática, ¿no? Y que también ha sido durante muchas épocas la causa de la saturación de la Corte Suprema. También la cuestión del Consejo de la Magistratura es otro de los problemas institucionales que explican este desprestigio que tiene el Poder Judicial. Es una institución que a mi modo de ver ha fracasado porque no ha cumplido en sus más de 20 años de historia con ninguna de las tres funciones, no ha cumplido en forma adecuada con ninguna de las tres funciones que la Constitución le establece: la selección, el régimen de disciplina y la remoción de magistrados que estén incursos en alguna causa para su remoción. Y que además, producto de las tensiones que se dieron en la Convención Constituyente, delegó en el Poder Legislativo su organización, y esto generó, como sabemos, sucesivas reformas, hasta llegar a una composición como la actual, que no respeta claramente el equilibrio al que hace referencia la Constitución Nacional. Entonces creo que ahí hay una cuestión de diseño institucional que sigue siendo una deuda pendiente del Poder Legislativo, el de dotar al Consejo de una composición equilibrada y que el Consejo pueda cumplir adecuadamente las tres funciones que la Constitución establece. Eso por un lado. O sea, creo que en ese sentido, tanto la ley que ha obtenido media sanción avanza en desconcentrar el poder allí donde estaba concentrado y generaba abusos, y también creo que la Comisión tiene ahora el enorme desafío de tratar estas 5 cuestiones, estos 5 ejes, que son fundamentalmente vinculados a los problemas de tipo institucional que tiene el Poder Judicial. Pero también creo que hay problemas de tipo funcional y problemas de tipo cultural. Por problemas de orden funcional entiendo todo lo que tiene que ver con los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia, que es un tema del que se está hablando poco en este proceso de debate y sobre el que creo que se debería hablar muchísimo más, porque ahí también hay una deuda, una asignatura pendiente de la democracia. ¿Qué entendemos por obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia? Bueno, la ausencia de un patrocinio jurídico gratuito para los distintos fueros, no solamente para lo penal, los costos que tiene hoy litigar, las restricciones que sabemos que se aplican al beneficio de litigar sin gastos, el problema de la centralización geográfica, el hecho de que una persona en muchos lugares del país tenga que recorrer más de 100 kilómetros, o 100 y pico, 200 para ir a una cabecera judicial, las deficiencias de infraestructura y las carencias en materia de digitalización, y fundamentalmente la incapacidad que muchas veces demuestra el Poder Judicial para resolver problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente y rápida, en plazos y con costos razonables. Aquí hay un déficit del Poder Judicial en materia de proximidad, no solamente en lo geográfico, sino también respecto de cuáles son los problemas concretos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas
y la forma de resolverlos, en forma rápida y con un costo razonable. Y fundamentalmente, y creo que ahí también es donde hay mucho por hacer, en acercar a la justicia a las necesidades e intereses de los sectores populares y vulnerabilizados. Que creo que sobre esto hay mucho por trabajar y es un tema del que, como decía hace un momento, no se está hablando todavía lo suficiente. Y por último, creo que también el Poder Judicial tiene problemas de orden cultural, y estos son los que, por supuesto, son más difíciles de resolver, porque requieren cambios que se dan con el tiempo, con el correr muchas veces de los años y la implementación de políticas públicas que tienen que ir consolidándose y creando una cultura judicial nueva. ¿Cuáles son los problemas de orden cultural que existen en buena parte de nuestro Poder Judicial? Bueno, el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo, muchas veces la escasa fundamentación de las sentencias, el uso de un lenguaje críptico, que es completamente ajeno a las personas comunes y muchas veces ajeno al castellano, ¿no? Pero bueno, muchas veces es ajeno, difícil de entender para los justiciables. La resistencia al cambio, el machismo y la misoginia. Pensemos que en la Argentina hemos naturalizado que un juez pueda encerrar en un cuarto a una secretaria de un juzgado y que como toda sanción le descuenten un mínimo porcentaje del sueldo. Bueno, esto también debería ser parte del debate. La reticencia al examen de buena parte del Poder Judicial, al control del desempeño, estos son elementos que hay que incluir, que deben ser incluidos en la cultura judicial, el hecho de que el control y la revisión no debe pasar solamente por la tarea natural que tiene el órgano superior, por competencia jurisdiccional, sino que el control del desempeño debe ser mucho más horizontal, abierto a la ciudadanía, el verticalismo, la resistencia a implementar el ingreso democrático. Se sancionó hace más de 5 años una ley de ingreso democrático que solamente fue aplicada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y que la Corte ha hecho de cuenta que no existe. El apego a los privilegios, pensemos en cuál ha sido la postura también de buena parte del Poder Judicial cuando se ha debatido la cuestión del impuesto a las ganancias. Y en general, la falta de incorporación de valores y prácticas que sí han ido adoptando a lo largo del tiempo los otros órganos de gobierno y que forman parte de la transición democrática. Y aquí podríamos suscribir lo que decía O'Donnell respecto, cuando hablaba de algunas zonas marrones del Estado, ¿no? El Poder Judicial en buena medida sigue siendo una zona marrón, una zona del Estado que no es completamente transparente, que se caracteriza muchas veces por la opacidad tanto de sus decisiones como de su administración, y que tiene enormes déficits en materia de incorporación de valores y de prácticas propias de la democracia, sobre todo en lo que me refería recién al control y a la transparencia de la gestión. Por eso, y ya para ir redondeando y quedar abierto a las consultas y al debate que podamos dar, creo que esta reforma que ha obtenido media sanción en el día de ayer y lo que está discutiendo la Comisión de Juristas tiene una enorme trascendencia institucional, pero es un primer paso necesario e importante para saldar esta deuda pendiente de la democracia, que es la reforma judicial. Una reforma judicial que necesariamente tiene que ser más amplia, que tiene que incluir cuestiones como el acceso igualitario a la justicia, que tiene que ser sensible frente a la cuestión del déficit de proximidad que existe en buena parte del Poder Judicial y que tiene necesariamente que incorporar entre sus principales desafíos la necesidad de profundizar en materia de transparencia y de eficiencia. De otra manera va a ser muy difícil que esos indicadores que hoy nos hablan de un 70% de desconfianza ciudadana puedan revertirse. Así que bueno, les reitero el agradecimiento por la invitación para participar de este diálogo y quedo a disposición de ustedes para contestar preguntas y conversar. Bueno, muchas gracias, doctor. Francisco, vas a formular algunas preguntas. Yo quisiera, si se puede aclarar, a lo mejor será materia del Consejo Consultivo o de una eventual reforma constitucional, ¿qué opinión tienen del control de constitucionalidad difuso en nuestro país? Si en una eventual reforma constitucional y dada la existencia del Consejo de Magistratura,
no sería adecuado otro tipo de control de constitucionalidad. Y también si se puede hacer referencia de líneas generales a lo que fue la anterior reforma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en cuanto a la elección popular de algunos miembros del Consejo. No sé qué opinión tiene al respecto. Voy a formular las preguntas que hubo en el chat. No fueron muchas. Sí, Francisco, hay pero algunos... que contesten primero ¿Cómo? esta pregunta, el que quiera contestar esa pregunta y después pasar a las otras. Mirá, yo te puedo dar mi respuesta. Yo creo que el mejor control de constitucionalidad y convencionalidad que como modelo uno puede tener es el modelo dual o paralelo que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenés el control difuso y tenés a su vez en competencia originaria del TSJ una acción declarativa de inconstitucionalidad como acción popular para impugnar de forma abstracta leyes, normas de carácter general. Y si se declara la inconstitucionalidad de una ley, se reenvía a la legislatura y la legislatura tiene 3 meses para ratificar o rechazar ese fallo. Si lo ratifica, queda expulsada definitivamente la ley, y si no lo ratifica, solamente tiene efectos para la persona que lo promovió. Ese es para mí el mejor modelo en términos de racionalidad. Tengo escrito un libro sobre ese tema que se llama Derecho a Racionalidad y Última Palabra. Ahora, ¿cómo trasladar esto al ámbito federal? Hay un pequeño problema que yo lo estoy viendo, lo estoy estudiando, que es cómo entender la competencia originaria de la Corte Suprema. Si es una competencia taxativa cerrada en términos de la enunciación que hace la Constitución en los artículos 116 y 117, o bien existe alguna ventana donde vos puedas meter esta acción declarativa de inconstitucionalidad en el ámbito federal. Entonces, eso podría ser una de las variables. Otra con respecto al caso Rizzo, me parece que el caso Rizzo, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad del intento de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, que era parte de un paquete que tenía leyes buenas como el ingreso democrático y leyes pésimas como la ley de medidas cautelares contra el Estado. Es un regalo que todavía subsiste y que el anterior gobierno aprovechó a rajatabla. Me parece que ese fallo es correcto porque el Consejo de la Magistratura tuvo como principal objetivo constitucional despolitizar el proceso primario de selección de jueces y juezas, de administración del Poder Judicial. Entonces, someter a la elección popular pegado a partidos políticos, a los miembros del Consejo de la Magistratura, va en contra de esa idea estructural de la reforma de 1994 en términos del Consejo de la Magistratura. Gracias. No sé, Roberto, si vos querés decir algo. No, respecto de la cuestión del Consejo, coincido con Andrés. La reforma era inconstitucional, la Constitución es muy clara, a mi modo de ver, cuando habla de la representación de los distintos estamentos, y claramente, como bien señalaba Andrés, se apartaba de lo que había sido el espíritu y la intención de la reforma del 94. Respecto de la cuestión del control de constitucionalidad, también coincido, y para ponerlo con un ejemplo y ver cuáles son las consecuencias prácticas del sistema que tenemos actualmente. No ya cualquier juez en el sistema de control de constitucionalidad difuso, sino la propia Corte Suprema declara la inconstitucionalidad del delito de tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Y el Congreso no hace nada. Pasan los años, el tipo penal, el delito sigue vigente, y a pesar de que tenemos un fallo que no ha sido controvertido en nuestra Corte Suprema, se sigue deteniendo a pibes, sobre todo, por delitos irrisorios, por tener 2 macetas de marihuana. Entonces, es evidente que, y a esto también era lo que me refería, y quizá lo dije muy rápido y muy al pasar, cuando hablaba de este sistema en el que no hay diálogo interinstitucional, donde un poder bloquea lo que hace el otro, y esto queda ahí muerto, no tiene ninguna consecuencia. La Corte sí declara la inconstitucionalidad del delito, en este caso, pero el Congreso se da cuenta que ese fallo no existió y no se presenta ningún tipo de reforma. Y lo que es peor, el delito sigue teniendo consecuencias en la vida de muchísimas personas. Entonces, bueno, este tipo de situaciones me parece que merecen que repensemos cómo funciona el sistema de control de constitucionalidad a nivel federal.
Muy bien. Hugo, ¿me permitís? Sí, sí. Hugo, ¿me permitís? No, yo ya que lo tengo a Roberto digitalmente, lo voy a aprovechar. Escuchame, le voy a hacer una consulta. Escuchame, Roberto, ¿y vos qué opinás de la competencia originaria de la Corte? ¿Es una competencia cerrada? Porque yo tengo el problema que nosotros venimos de la misma familia, ¿no? Y cuando lo veo a Germán, Germán decía que era una competencia cerrada, taxativa, pero sin embargo, a lo largo de los años hay leyes y hay jurisprudencia de la Corte que no la ha tenido tan cerrada. ¿Vos cómo verías como darle por ley una acción de inconstitucionalidad, una acción declarativa de inconstitucionalidad abstracta en competencia originaria? Bueno, me pones un poco también en la situación parricida, ¿no? Pero, porque sí, es verdad, Germán decía eso. Pero también es cierto que hay una evolución jurisprudencial que ha interpretado Sí. la cuestión de otra manera. Entonces, seguramente, si uno hace esta propuesta, y como ya habrás visto y qué ha pasado, bueno, en realidad estamos viendo que las críticas, como vos decías hace un momento, son más consecuencia del terraplanismo que de la cuestión argumentativa o jurídica en sentido estricto, ¿no? Porque hay voces que saltan, o luces de alerta que se encienden diciendo inconstitucional, inconstitucional, ante cualquier medida o disposición que surge del gobierno, ya como parte de un ciclo, ¿no? Hay uno o dos juristas que tachan de inconstitucional alguna propuesta, eso es inmediatamente, se convierte en noticia, ¿no? Y se retroalimenta todo un sistema de impugnación que nos permite avanzar en los debates. Entonces la crítica va a estar, y seguramente la crítica va a ser esa, por supuesto que la competencia originaria está prevista por nuestra Constitución en una forma cerrada. Ahora, hacer esa crítica implica negar la realidad de la evolución jurisprudencial que hemos tenido. Entonces, me parece que frente a esa realidad es innegable que sí, bueno, si se ha podido hacer, me parece que este es el argumento que más peso debería tener. Si se ha podido ampliar el criterio de manera pretoriana, ¿cómo no se lo va a poder hacer por ley? ¿No? Diría yo. Si la Corte ha podido ampliar la interpretación que se hacía de esa atribución de competencias que establece la Constitución, bueno, ¿cómo no lo podrá hacer el Congreso? No sé si te ayudé Sí, en algo, te sirvió de algo. no, me ha ayudado un montón, porque aparte es el Congreso dictando una ley buscando un diálogo institucional, tratando Exacto, de establecer una forma de diálogo institucional. exacto, exacto. Está abriendo. Muchas gracias. Entonces, no, te digo que sí, es verdad. Pero bueno, la crítica va a estar, obviamente, pero creo que debe interpretarse de esa manera. Como bien decías vos, es el Congreso No, el que yo lo está que abriendo la detecté que la discusión. primera ley que amplió la competencia originaria de la Corte fue la Ley 48, que le dio la competencia originaria a ciertos actores, si bien vinculados a la diplomacia, pero que no estaban dentro Claro, sí, no están previstos en el de texto. los otros, no me acuerdo, los viejos artículos que son hoy 116, 117. Exacto. Y sin embargo es la Ley 48. Y nadie dijo nunca nada. En ¿No? materia de la competencia para los diplomáticos, tal Sí, cual. sí, Lo amplió la sí. ley 48, así que Sí, ahí de hay hecho, también un precedente legal. incorporó ciertos empleados que no estaban en la Constitución. Nunca nadie Exacto, dijo nada. así es. Gracias, muchas gracias. No, a vos. Pasemos a las preguntas. No sé, Francisco, si le podés habilitar el micrófono al doctor Rafaeli. Él lo puede hacer por sí mismo. Luis, a ver si podés así formular la pregunta. Me parece que lo tenés que hacer vos, Francisco. A ver, intente, doctor Raffaelli, habilitar el micrófono. Ahí Ahí está. está. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Muy interesante la conversación y ese diálogo final. La verdad que es muy ilustrativo todo este tema de la reforma judicial, como lo han abordado ustedes y la colega, la doctora. En
En realidad, la pregunta que yo hice está ahí, expresada. Pero bueno, ya que me tuvieron la gentileza de cederme la palabra, la hago desde aquí. De acuerdo a lo que expresó el doctor Gil Domínguez, tiene una opinión positiva basada en fundamentos constitucionales después de la reforma 94 en cuanto al traspaso de la justicia nacional a la justicia de la ciudad, elemento que ha sido ya resuelto también por la Corte en algunos fallos. El problema es que nosotros vemos que la justicia del trabajo, la justicia nacional del trabajo, tiene una particularidad que no la tiene ni la justicia penal, ni la civil, ni la comercial nacional. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje importante de causas que son de naturaleza, yo diría cuasi federal, porque y además se lo ha dado una ley específica, como es la ley sindical, le ha dado una competencia exclusiva a la Cámara Nacional de Apelaciones para resolver cuestiones que no puede resolver ningún tribunal ordinario del resto del país. Y digamos, es una resolución de causas muy complejas, como son las disputas de competencia, de personería, las disputas de personería gremiales, de encuadramiento sindical, de comicios sindicales, la intervención a sindicatos, donde evidentemente si pasara a la justicia, si pasara a la órbita de la ciudad, quedaría una inconsistencia legal. Creo que habría que reformar la ley sindical y cualquier tribunal de cualquier provincia podría intervenir en ese tipo de conflictos en cada provincia. Con lo cual generaría un problema bastante serio, porque todo ese tipo de problemática es un rebote del Ministerio de Trabajo de la Nación y en el caso de los encuadramientos sindicales, un rebote de la CGT, el Tribunal Arbitral de la CGT y la máxima autoridad que es el cuerpo, digamos la asamblea de la CGT, el Comité Central Confederal. Veo bastante, nosotros esto lo hemos charlado mucho, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se ha expresado en contra de la posibilidad del traspaso, pero bueno, somos conscientes que hay fundamentos, pero creo que ese tema es un tema a resolver muy puntualmente, porque creo que sería caótico que estas cuestiones tuvieran 24 opiniones distintas en cada estado provincial y en la ciudad. Y el otro tema es que esa cuestión también tuviera como órgano dos vías de apelación, tuviese el Tribunal Supremo de la ciudad y la Corte de Justicia de la Nación. Creo que introduciría un aspecto caótico, además alongaría temas que son muy delicados, donde hay cuestiones económicas, políticas, sociales y, digamos, de democracia sindical, que me parece que hay que mirarlo muy bien. O sea, no es una cuestión sencilla. No sé si... soy consciente de que por ahí es una cuestión una especialidad del derecho al trabajo, pero seguramente tanto el doctor Gil Domínguez como el doctor Carles tienen alguna opinión sobre este tema. Gracias. Sí. No, gracias por la pregunta. Sí, yo tengo presente ese tema. Ahora, para mí hay una solución posible. Pasa la justicia nacional del trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es una justicia como cualquier otra justicia en la Ciudad de Buenos Aires, y esa competencia tan particular que vos estás planteando muy bien, tenés dos problemas, dos caminos. O la federalizás y se le das a Civil y Comercial Federal, o creás algún tribunal que se encargue específicamente de esta competencia. No es muy difícil. Vos pasás toda la justicia del trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces va a funcionar como cualquier justicia del trabajo en cualquier provincia. Y esta competencia tan particular, habría que discutir si es derecho común, si es derecho federal,
si es un derecho mixto, y si es un derecho mixto lo puedes meter en civil y comercial federal, ya que ahora no se han querido unir, van a tener poco trabajo. Así que lo puedes meter ahí, me permití una pequeña opinión sobre eso. o podés generar un tribunal especializado. Yo estoy por esta segunda opinión. No creo que sea una idea muy buena pasarle ese tema a la justicia civil y comercial federal. Te puedo decir que incluso dentro de la propia justicia laboral, estos temas sindicales son muy específicos y hay muchos jueces y camaristas que no tienen un entrenamiento. Sí. La Cámara tiene 70 años de existencia en este tema. Entonces es bastante complicado. Creo que habría que tener en cuenta, cuando menos, federalizarlo, como decís vos bien, ¿no? ¿Sí? Yo concuerdo con vos que está muy bien que esto se resuelvan en tribunales que estén en la Ciudad de Buenos Aires, porque si bien es derecho, es un derecho mixto, un derecho mixto. Pero operaría en términos de eficacia como opera el contencioso administrativo respecto de la actividad estatal que impacta a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Gracias. No. ¿Hay alguna otra pregunta, Francisco, ahí en el chat? En el chat hay algunos comentarios. Yo iba a preguntar sobre el Tribunal Fiscal de la Nación, si había alguna propuesta para judicializarlo, es decir, sacarlo del ámbito del Ejecutivo y llevarlo al Poder Judicial. Y hay comentarios de Pili Peralta desde Santa Cruz, que comenta que en el tercer bloque la separación de los juzgados penales y no penales permitiría crear 2 nuevos juzgados para 300.000 habitantes, ya que actualmente solo habría 2 en Río Gallegos y Caleta Olivia. Comenta ella también que es absurdo pensar que a los procesados se les aplique una ley posterior a los hechos. Comenta también que el sistema pasa de inquisitivo a acusador, se pasa de expediente legajo, se aplicaría el principio de oportunidad a la gestión de conflictividad. Y hizo una pregunta que ya fue respondida en cuanto a la democratización del Poder Judicial. Ella comenta que que la elección de los jueces otorgaría probidad, moralidad y ética y honorabilidad. Y ahora hay una pregunta de Mario Romano, un comentario que dice: uno de los problemas a los cuales venimos asistiendo desde hace ya bastantes años es la cuestión de muchos conflictos políticos que evidentemente los actores no resuelven con el debate y el consenso, lo resuelven con denuncias. La justicia también aquí hace su parte y juega un rol importante. ¿Ven posible un cambio en este sentido para el futuro? Esas serían las preguntas. Con respecto a la aplicación del Código Procesal Penal Federal en la provincia de Salta, expresamente se estableció que era para los hechos cometidos con posterioridad a su vigencia. En ese punto no habría, más allá de la discusión sobre la aplicación de las leyes procesales y la aplicación inmediata y demás, en ese caso estaba totalmente descartada la aplicación para los casos anteriores. Creo que algo de eso decía Pili Peralta, ¿no? Me parece. Decía especialmente. A mí como reflexión me lleva a que tanto de los comentarios como de nuestras exposiciones surge como una línea conductora de racionalidad, que uno de estos bloques impacta positivamente en el mejoramiento de la Administración de Justicia Federal del interior, en los derechos de las personas que viven en el interior, en la respuesta a varias preocupaciones de la gente que vive en el interior. Y como yo soy un hombre también del interior, pues yo soy pampeano, aunque he vivido parte en La Pampa, sigo viajando, sigo yendo, y gran parte de mi vida queda en Buenos Aires, me parece que hay una no percepción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aquellas cuestiones que impactan
y hacen a la administración de justicia federal en el interior del país. Es como que la justicia federal solamente existiese hasta la General Paz, que no existiese más allá de la General Paz ni las problemáticas que pueden tener más allá de la General Paz. Y hoy pensar que no es algo positivo, que en La Matanza se creen juzgados o una Cámara Federal, La Matanza tiene más densidad de población que muchas provincias, no sé si con toda la Patagonia entera. Entonces, me parece que hay a veces como una desconexión entre la propuesta de la reforma para el interior del país y cómo repercute esto acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no lo visualizan. Lo visualizan como se crea más cargos, tiene más gastos, demás, como si fuera un gasto más de la política, cuando en realidad es una inversión en la administración de justicia en temas sensibles como narcotráfico, en provincias que están complicadas, ya sea centrales o provincias que están en la frontera, en la línea de frontera. Entonces, me parece eso, que hablando con la gente del interior, que muestra la realidad de la gente del interior, hay una gran disociación entre esa percepción del interior y lo que se percibe acá en la Ciudad Autónoma. Totalmente de acuerdo. Sí, solo para agregar un comentario, ¿no? También en la línea de lo que decía Andrés, estamos en un tiempo en el cual esta profunda desconfianza, ¿no? De la que hablábamos hace un momento, y también tan promocionada por algunos medios de comunicación, bueno, hace que sí, muchos ciudadanos y ciudadanas se planteen, bueno, pero si esto no funciona, si este poder judicial no funciona, ¿cómo es que vamos a resolver el problema con más de lo mismo, ¿no? Es decir, no necesitaríamos más jueces, necesitaríamos que desaparezca el problema. Y la verdad es que, conociendo la problemática concreta que hay en las provincias y los problemas específicos que tienen en las distintas jurisdicciones, es claro que esto es un beneficio para las distintas provincias y para sus habitantes. Es un momento complejo por esta desconfianza y por este sentimiento antipolítico que también afecta en forma indirecta al Poder Judicial. Lo que preguntaba recién alguien por ahí de esta cuestión de la judicialización de la política, sin duda es un mal que padece nuestra política a ambos lados de la grieta, ¿no? Y que hemos visto muchos años, en los últimos años, y que bueno, que se da el fenómeno de la judicialización de la política, pero también el de la politización de la justicia, ¿no? Que muchos jueces y funcionarios se involucran demasiado, ¿no? con cuestiones políticas. Bueno, sí, eso forma parte, creo yo, de los problemas de orden cultural de los que hablaba hace un momento, que son los que más tiempo van a requerir. Son cosas que no se pueden cambiar con una ley ni con un decreto, sino que requieren que se introduzcan mecanismos y políticas públicas que hagan que esas cosas sean más difíciles. Y bueno, eso lleva tiempo, necesariamente. Tiempo y un largo andar de todos estos mecanismos. Después, con respecto a la cuestión que habían mencionado antes, del fuero laboral, coincido totalmente con lo que decía Andrés, es decir, hay el problema, entre comillas, de las 24 interpretaciones distintas del derecho común, es el problema que tenemos en todas las materias. También en materia penal tenemos 24 interpretaciones distintas de los delitos ordinarios. Pero si hay efectivamente un núcleo del derecho laboral que debe ser preservado en un ámbito federal por la complejidad que tiene, o porque por una cuestión fáctica no puede ser resuelta de manera distinta en distintas jurisdicciones, bueno, habrá que reservarla para una materia federal, y probablemente sí, la mejor solución sea la de crear un fuero laboral específico para el ámbito federal. No cabe duda de eso. No sé, Francisco, si hay alguna otra pregunta. Hay alguien, Santiago Dayarian, que dice, históricamente los recursos materiales para la justicia no llegan al empleado judicial, como así tampoco al secretario y jueces, no llegan los fierros. Bueno,
Siento que nunca hubo y que no hay un apoyo material irrestricto para el trabajador judicial del día a día. Pienso que nunca hubo un apoyo restricto hacia los miembros del Poder Judicial desde la resma de papel, desde el tóner, desde la computadora, desde la silla, desde el escritorio, la virome, desde la tecnología, y sinceramente esa falta de apoyo se traslada y se refleja hacia un servicio de justicia deficiente que también padecemos nosotros, los abogados litigantes, y en especial los justiciables, y conlleva la eterna burocratización del sistema y a la excesiva demora de los procesos. La pregunta concreta es, dentro de esta reforma, ¿existen pautas nuevas de recursos materiales para el funcionamiento diario de la justicia? Y de lo contrario, en todo caso, ¿cómo y de qué manera se puede resolver esta falta de apoyo material? No hay ninguna norma específica para eso, es inversión Claro, pues, de recursos, el Consejo de la Magistratura, claro, el consejo es esto. Claro. Eso es así, tiene razón, estamos comprando el tóner nosotros muchas veces, pero igual en la justicia federal se ha invertido en un sistema digital que con deficiencias, porque es cierto que le falta. Lo cierto es que en este momento de la pandemia nos permitió dar respuesta y avanzamos, seguimos trabajando normalmente. Eso se va a ver a fin de año cuando yo con las estadísticas permanentemente, hemos producido lo mismo que otros años, por el llamado teletrabajo. Pero, por supuesto que falta inversión, falta el sistema es lento, es difícil también para nosotros adaptarnos, porque no solo es lento, sino que es engorroso a veces leer el expediente, solo el expediente digital. Se ha cambiado un poco la forma a pedido nuestro, incluso la Cámara de Rosario, que hace una presentación como un expediente, como si fuera el expediente papel, pero igual, le falta. A diferencia de otras justicias provinciales, nosotros pudimos salir adelante, y bueno, sí, faltan recursos, faltan en muchas estructuras del Estado, no es la única, en muchos ámbitos me refiero del Estado. Eso también, sí. Pero bueno, más jueces son necesarios, aunque nos falte más recursos, sí. Yo quisiera hacer un aporte que es fundamental, para que no está en agenda todavía. Yo espero ponerlo en la agenda en mi trabajo en el Consejo, que es distinguir la digitalidad del Poder Judicial con la innovación para el mejor funcionamiento del Poder Judicial. La digitalidad la estamos viviendo de forma acelerada, producto del COVID. Pero la digitalidad es solamente transformar lo escrito, transformar las relaciones personales, de tener que ir a un juzgado, en el lenguaje binario de ceros y unos. Pero eso sigue dependiendo de que existe una respuesta humana. Ahora, para el mejor funcionamiento tenemos que ir a formas de innovación, a inteligencias artificiales que empiecen a hacer, y no digo inteligencias artificiales fuertes, inteligencias artificiales débiles, que a partir de la digitalización puedan acelerar en términos notables el funcionamiento del Poder Judicial. No es una película del futuro, está Prometea en el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está una IA en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está otra IA en la Corte Constitucional de Colombia, y es solamente con innovación sobre la base de la digitalidad que vamos a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. No hay otra manera. En pleno siglo XXI, con la cuarta revolución industrial en marcha, con el factor de aceleración que tiene, trabajando no en Big Data, en Small Data, porque nosotros no es que hay que ir a buscar en todo el universo del ciberespacio, una IA tiene que trabajar sobre una data precisa. Bueno, ahí esto implicaría un cambio en el funcionamiento del Poder Judicial, en términos de funcionamiento propiamente dicho. Después las decisiones tiene que tomar el juez. Yo no estoy diciendo que va a haber una IA que va a reemplazar, pero sí va a haber una IA que va a reemplazar mucho trabajo hoy, que es obsoleto, que es lento, y que una inteligencia artificial trabajaría 24 horas haciendo el trabajo de muchas personas en un minuto, lo que para muchas personas tardarían 10 años. Entonces me parece que por ahí pasa, por ahí pasa.
Gracias. Sobre una sola cosita, sobre la cuestión de los recursos y de la administración del Poder Judicial, recordar que sigue habiendo una tensión entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura respecto de la administración del Poder Judicial, ¿no? A pesar de que la Constitución del 94 es clara y pone en cabeza del Consejo de la Magistratura la administración del Poder Judicial, hoy un juez del máximo tribunal penal del federal, de la Casación, para contratar a un empleado le tiene que pedir permiso al presidente de la Corte, cuando tendría que haber una administración profesional dentro del órgano que la Constitución establece, que es el Consejo de la Magistratura. También cabría preguntarse, por ejemplo, por qué la Corte Suprema tiene ese fondo anticíclico, ¿no?, de multimillonario en una situación crítica como la que hemos pasado, y por qué no se invierte en cosas como, por ejemplo, la que sugería recién Andrés, ¿no?, que serían tan provechosas para el buen funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, ahí hay también un problema institucional, una asignatura pendiente desde la reforma constitucional que va a haber que resolver en algún momento, porque eso es lo que hoy significa este tipo de problemas, ¿no? Que para obtener un recurso mínimo, como puede ser un empleado o determinado bien material, bueno, un juez del máximo tribunal penal tenga que recurrir a la Corte, ¿no? Hay quienes argumentan, si esto es difícil ya en manos de un tribunal colegiado de 5 personas, en las manos del Consejo de la Magistratura va a ser mucho más complejo por su integración, por la cuestión política, etc. Bueno, creo que hay formas de resolver eso, ¿no? Creando un organismo especializado dentro del Consejo que existe, por otra parte, no es que hay que crearlo, pero en todo caso habría que profesionalizarlo y ponerlo en condiciones para que pueda asumir esa tarea lo antes posible. No sé, Francisco, si hay alguna otra pregunta por ahí. No, hay muchos agradecimientos y felicitaciones por la actividad, pero no hay más preguntas en el chat. Hay una ahí que pregunta sobre la elección directa popular de los jueces, si no democratizaría el Poder Judicial. Sí, sí. No, no sé. No, Yo No, creo que no, pero no, bueno, al contrario. soy No es la que apropiada para contestar. yo Claro. estaba esperando que contestaran, no por una cuestión, no. Rompí el hielo, a ver. Porque para estoy en nada. el Poder Judicial, pero digamos que la posibilidad de la independencia se sostiene porque no tenemos que hacer campaña también cada tantos años y conseguir sponsor y no sé qué más. La elección directa de los jueces no solamente está vedada constitucionalmente, sino que lo que haría sería transformar al Poder Judicial en un apéndice del Poder Ejecutivo, directamente. Claro, si, en alguna medida, las primeras elecciones del Consejo de la Magistratura, los colegios de abogados habían designado, no estaban banderados ningún partido, las primeras. Entonces en la FACA, bueno, después empezó ya a la intromisión, digamos, de que cada abogado representa a un partido, y bueno, y se trasladaron los partidos a la elección dentro de los abogados. Lo mismo pasaría con los jueces, y bueno. No, creo pasó también con los académicos, ¿eh? Claro, bueno. claro. Pasó también claro, con lo mismo pasó con los académicos. claro. Lo mismo. Sí, cuando se pone a consideración del voto popular es inevitable que la partidización, eso es un fenómeno inevitable. Y algo peor, digo, veamos aquellos países donde esto funciona, donde hay elección popular de jueces o de fiscales. Yo no quisiera ver en la Argentina candidatos a fiscales haciendo campaña promoviendo la reimplantación de la pena de muerte, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, Sí, o el que es gatillo algo fácil. o el gatillo Sí, fácil. el gatillo fácil, claro. Digamos, dejémoselo a la política, que ya lo hace, pero que en todo caso podemos sacarlos en 4 años, ¿no? Pero lo mismo pasa, Roberto, con el Ministerio Público. Muchos todavía no han entendido que el Ministerio Público, que tiene 2 cabezas, fiscales y defensores, pero algunos creen que tiene una sola, es un órgano extrapoder. Algunos se creen que el procurador general tiene que ser un ministro de Justicia bis. Dice, pero no, ¿cómo? La política primero que tiene competencias penales y no penales. Dice, pero ¿cómo va a estar controvertida la política del primer presidente con el Ministerio Público? Sí, claro, porque son 2 poderes distintos, puede estar controvertida, eso se trata de no controle. Claro. Y sin embargo, no, con el Ministerio Público pasa algo exactamente lo mismo. Dice, bueno, el fiscal
El procurador tiene que ser tiene que estar en sintonía con la política criminal del presidente o con la política no penal del presidente. ¿Y por qué? Al contrario, si está, está, y si no está, bueno, de eso se tratan los controles. Sí, de hecho puede haber 3 políticas criminales en controversia, ¿no? Hay 3 poderes, habrá que ver de qué manera se saldan esas discusiones, que ese creo que es el desafío Claro. Pendiente, ¿no? Pero no decir que tiene que estar en sintonía, porque eso, bueno, es lo que pasa en Estados Unidos con el Departamento de Justicia, donde sí, claro, el ministro de Justicia o secretario es el titular de la acusación, ¿no? Claro. Pero este es un sistema completamente distinto. Ya que sacaste el tema, y yo también aprovecho que te tengo, y digo, ya que vamos hacia la implementación del acusatorio, ¿cómo ves la cuestión del carácter vitalicio, ¿no? Para las dos cabezas del Ministerio Público? ¿No te parece que debería Mirá, tener una... A ver, yo tengo una respuesta personal y una respuesta constitucional. Uh-huh. La respuesta constitucional es que yo oportunamente me contrataron para hacer un dictamen cuando la querían desplazar a Gil Carbó, y yo hice todo un estudio constitucional del debate de la Convención Constituyente, de comparando con otras mayorías en la Constitución y la temporalidad, y a mí la Constitución me da como respuesta que las cabezas del Ministerio Público tienen que ser nombrados con 2/3 del Senado, removidos por juicio político, y una vez designados tienen que durar hasta los 75 años. Porque se trata de un órgano extrapoder, porque la Constitución, cuando ha querido establecer un plazo, lo ha establecido, y porque en el seno de la Convención Constituyente se dio este debate, y hubo un dictamen de minoría que quiso establecer 5 años. Y la mayoría no quiso establecer 5 años, lo dejó abierto. Y yo, porque he hablado con varios convencionales, la diferencia entre los convencionales del 94 y Gorostiaga no lo puedo llamar por teléfono, ¿viste? Esto lo llaman por teléfono y hablo. Y hablé con varios convencionales constituyentes, y eso fue el núcleo de la reforma. No lo pudieron poner porque era la fórmula para sacarlo, si no, no salía. Pero eso fue el núcleo y así fue reflejado. Ahora, vos me preguntás a mí, fuera de la Constitución, y a mí me gusta el modelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son de 7 años. Pero no veo que esto lo pueda meter en el marco del Ministerio Público de nosotros. Por eso cuando yo participé, yo fui asesor de la Convención Constituyente del 96, y nosotros lo pusimos expresamente para evitar tener el inconveniente que nos planteaba el 120, porque nosotros estábamos convencidos que el 120 planteaba la duración hasta los 75 años, que no son cargos vitalicios. Yo creo que hay que cambiar la idea de que son vitalicios. Ni los jueces, ni el Ministerio Público son cargos vitalicios. Duran hasta los 75 años. Claro. Vitalicio fue Fight. Vitalicio va a ser Hayton. No va a ser vitalicio. Y vitalicio va a ser monárquico. Servini de Cubría, acá. Esos son vitalicios. Ahora, el resto de los mortales, a los 75 años cesan en su función. El resto de los mortales, jueces, los procuradores... Más después del fallo Schifrin, ¿no? Fue el fallo Schifrin que claramente restableció el carácter no vitalicio. Yo siempre lo aclaro, cuidado de seguir llamando cargos vitalicios cuando no son cargos vitalicios, son cargos con un límite a los 75 años, porque si a vos te designan a los 70, son 5 años. Son 5 años. Tal cual. Y si vos fijaste cuál es el promedio de designaciones de los últimos de edad, cuando suben los últimos procuradores y defensores, es un promedio de 60 años, 60 y pico de años. Más o menos, no sé cuándo tiene Rafecas, pero debe andar ahí, Daniel, 57, debe andar por ahí. Sí. Y si vos le das 7 más 7 son 14 años. Claro. Entonces termina siendo lo mismo. Pero la diferencia es que una cosa es tener 14 años de corrido, y otra cosa es que al 6º año tenga que empezar a sacar dictámenes favorables al Ejecutivo para que te renueven por otros 7 años. Esa es la diferencia. No podría ser renovable, ¿no? Es decir, yo tengo dudas también desde el punto de vista constitucional, que las comparto. Quizá la diferencia entre los dos debates, ¿no? En el caso de la cuestión de los 2/3, me parece que bajar ese requisito sería claramente regresivo. Digo, aún creyendo que la Constitución lo permite y que está a tiro de ley, digamos, ¿no? Que se puede reformar legalmente, sería una decisión regresiva, eso está claro.
No sé si lo mismo se puede decir respecto de la cuestión del plazo, ¿no? de la duración del cargo, hasta los 75 años, o fijarle un plazo de 7 años que no fuera renovable. Bueno, ahí quizá no se puede decir que esa sea una política regresiva, ¿no? Más allá de la cuestión constitucional, que sí, me sigue generando Y a muchísimas mí hay dudas. otra cosa también que me hace repensar esto, que no tiene que tener un plazo, que es que tal cual está diseñado en la Constitución, el Ministerio Público, si bien es un órgano extrapoder, es un órgano extrapoder que mantiene una relación, un vínculo directo con el Poder Judicial, ¿no? Claro. Y entonces, ¿a qué se tiene que parecer más ese órgano extrapoder? ¿A lo que es el Poder Judicial o lo que son los otros poderes? Esa función que cumple, ¿es más parecida a la del Poder Judicial o a la que cumplen los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo? Y a mí me parece que se parece más a la función que desempeña la Corte. Y entonces se tiene que parecer más, se tiene que dar más garantías parecidas a eso que a los otros poderes que cumplen otras funciones. Sí. Quizás ahí uno lo que podría decir es, bueno, pueden mantener el cargo hasta los 75 años los procuradores fiscales ante la Corte, ¿no? Jubilarse a los 75 años y ellos quizá mantener esa línea, ese diálogo como espejo de los ministros, de los jueces de la Corte, y el titular del Ministerio Público, como además hay una realidad, ¿no? Que es que con la implementación del sistema acusatorio va a tener un poder que hoy el Procurador General no tiene, ¿no? De alguna manera esto también es así. Entonces, ese sí es un argumento, me parece, a favor de la limitación temporal, y uno podría decir, bueno, El problema, Roberto, ahí que los fiscales ante la Corte son como los secretarios letrados de la Corte, no son la cabeza de la Corte. Esa es la exacto, diferencia. Que la equiparación es con los secretarios letrados, no claro, como cabeza. Ahora, vos me decís a mí me gusta el modelo de la Ciudad de la Autónoma de ciudad. Buenos Aires. Ujú, Entonces es ujú. un modelo que son 7 años, son 3 cabezas, porque ahí se le dio mucha relevancia a la defensa, a la que es la defensa de los derechos de niños y adolescentes, por eso hay un asesor tutelar hasta los 18 años, un defensor para mayores. Es otro, pero eso es porque desde el vamos así se estableció. Ahora, cuando yo veo en la Constitución cuando quiso poner un plazo, se lo puso al defensor del pueblo, Ujú. a los diputados, a los senadores, al presidente, se lo puso expresamente. Y acá no dijo nada, y del debate surge esto. Y a mí me parece que todavía, a pesar de que fue en 1994, tiene más peso ponderado la voluntad de los constituyentes que mi interpretación. Ujú. Por ahí si fuera, yo no soy originalista, ¿eh? Si esto fuese en 1853, 1860, por ahí Pero diría, es lo bueno, el que, derecho, el derecho de estas generaciones. Pero si yo es puedo lo que levantar el decías vos, teléfono y hablar los con podés Jorge llamar por Yoma, teléfono. y claro, y hablo con Yoma, y hablo con Antonio María Hernández, en su momento hablé con alguien que está en la Corte hoy, entonces me parece que es que es más, tiene más peso de lo que yo creo que tiene que ser, por ahora. Bien. Gracias, Andrés, me No, ayudaste gracias a vos. a complejizar un poquito el tema. Es un tema muy discutido, ¿eh? Te digo Sí, que para mí es un tema abierto, ¿eh? Es un tema sí, sí. es un tema muy debatible, ¿eh? Ujú. Es un tema debatible, abierto. Gracias. No sé si quedó otra pregunta, Francisco. Yo igual pediría, si vamos cerrando porque Sí. yo soy el que se encarga de la comida en la pandemia, así que tengo que cocinar. Bueno. O como diría Zaffaroni, tengo ya un compromiso para Navidad. No, mi compromiso con la cocina. Sí, había una pregunta en cuanto a la reducción de los lapsos procesales, si era posible a través de esta reforma. Y bueno, después opiniones en cuanto a la elección de los cargos y sí, básicamente cosas que ya se han debatido, hay opiniones de los juristas. Bueno, le agradecemos la presencia al doctor Gil Domínguez, al doctor Roberto Caldés y a la doctora Erida Vidal. La verdad que muy interesantes las opiniones y bueno, agradecidos de contar con su presencia y de poder
mínimamente llevar adelante un debate sobre estos temas que creo que tienen que ponerse en la agenda pública. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un gran abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Un abrazo.